Imagine descubrir una historia que no solo cuenta los hechos, sino que toca el alma y transforma las perspectivas. Hoy se sumergirás en la poderosa narrativa del primer libro de Samuel, una saga de fe, dolor y milagros que pueden redefinir tu visión sobre la intervención divina. No es solo otra cuenta, es una invitación para ver cómo Dios actúa detrás de escena de la vida, incluso cuando todo parece perdido. En el corazón de las colinas de Efraín, un hombre llamado Elcana, descendido de un linaje levítico de respeto, mantuvo viva la tradición. Año tras año, viajó a Silo para adorar al Señor con sacrificios, mostrando un dispositivo inquebrantable. Pero detrás de las paredes de su casa, se desarrolló una batalla silenciosa. Elcana tenía dos esposas, Penina, madre de varios hijos, y Ana, cuya esterilidad era una herida abierta. Mientras Penina disfrutaba de la maternidad, Ana llevaba el peso de un vacío que la sociedad de la época interpretaba como una maldición. Penina no ahorró a Ana. Con cada viaje a Silo, con cada comida sagrada, las palabras del rival cortan como cuchillas. ¿Por qué no tienes hijos? ¿Dios no te escucha? Preguntas que en realidad no buscaban respuestas sino humillantes. Elcana, sin embargo, demostró un afecto especial por Ana, siempre ofreciéndole la mejor parte del sacrificio y tratando de consolarla. ¿Por qué este llanto? ¿No valoro más de 10 niños para usted? Pero ni siquiera el amor de su esposo podría llenar el golfo que creció dentro de ella. Hasta que, en una de esas peregrinaciones, algo ha cambiado. Después de comer y beber, Ana se levantó y fue al templo, donde el sacerdote Eli estaba sentado en la entrada. Allí, en medio del silencio sagrado, vertió su alma en oración. No eran palabras audibles, sino un grito silencioso, intercalado con lágrimas y labios temblorosos. Su solicitud fue desesperada, pero llena de fe. Señor de los anfitriones, si miras mi aflicción y me das un hijo, te consagraré para siempre. Tu vida será tuya desde el primer aliento hasta el último aliento. Eli, mirándola desde lejos, pensó que estaba borracha. ¿Cuánto tiempo serás así? Deshazte de este vino. Pero Ana, con una voz firme a pesar del dolor, respondió, no, señor. Soy una mujer rota de espíritu, pero no estoy borracho. Solo estaba derramando mi angustia ante el Señor. Tomando por su sinceridad, Eli bendito, ve en paz. Que el Dios de Israel cumpla con tu solicitud. Y Dios escuchó. Lo imposible sucedió, Ana concibió y dio a luz a un niño, a quien llamó Samuel, porque le pedía al Señor. La alegría que una vez parecía distante ahora inundaba su corazón. Pero Ana no olvidó su promesa. Cuando llegó el momento, ella llevó al pequeño Samuel al templo, entregándole a las manos de Eli con estas palabras: este niño fue la respuesta a mi oración. Ahora, cumplo mi voto, él pertenece al Señor para siempre. El gesto de Ana no fue solo un acto de gratitud, sino un símbolo irrompible. Ella dejó a su hijo, su milagro, al cuidado de Dios, sabiendo que él haría mucho más de lo que ella podría. Y Dios honró esta fe. Ana, que una vez fue estéril, se convirtió en madre de 5 hijos más. La mujer que lloró en silencio ahora cantaba alabanzas que se hicieron eco de la profecía. Mi corazón se exule en el Señor. Él levanta al humilde y golpea al excelente, apaga a los hambrientos y desnuda a los ricos de su arrogancia. Mientras tanto, Samuel creció en el templo, con una epopeya de lino, aprendiendo a servir al Señor. Cada año, Ana le traía una nueva túnica, un gesto de amor que unió el sacrificio con ternura materna. Pero no todos en Silo brillan. Los hijos de Eli, Hofni y Pineas, abusaron de su posición, robaron las ofrendas, no respetaron las leyes sagradas y el santuario con actos vergonzosos. Eli, ya débil y anciano, trató de advertirles: ¿por qué lo hacen? Si pecan contra el Señor, ¿quién puede interceder por ti? Pero ignoraron las palabras del Padre, y el juicio divino ya se describió. Un profeta anunció a Eli el final de su linaje sacerdotal: has honrado a tus hijos más que a mí. Por lo tanto, tu hogar perderá el privilegio de servir en el altar. La oración era clara: sus hijos morirían el mismo día, y el sacerdocio sería tomado de su familia. Pero incluso en la condena, hubo una promesa: levantaré a un sacerdote fiel que actuará de acuerdo con mi corazón. Su casa será firme y él servirá antes de mi ungido para siempre. Samuel, el niño de la oración silenciosa, era la semilla de esa espera. Mientras la noche cayó,
donde la palabra del Señor era rara y las visiones, escasa. El joven dormía por el arca, sin saber que pronto sería despertado por una voz que cambiaría no solo su vida, sino la historia de un pueblo. La lámpara de Dios todavía temblando en el santuario, y con ella, la certeza de que incluso en la oscuridad la luz de un nuevo momento estaba a punto de brillar. El arca sería enviado por delante, como si la distancia pudiera borrar la ira de un Dios que no está confinado a las fronteras o intimidada por los ejércitos. Esta vez, el destino era Ocrom. Pero lo que los filisteos aún no habían entendido era que la presencia del Señor no es un trofeo que se exhibirá, ni una maldición para evitar, es un fuego que consume o purifica, dependiendo de aquellos que se atreven a acercarse. Y en Ocrom, el fuego ardió sin piedad. Los residentes de la ciudad, al ver que el arca se acercaba, levantaron un grito que resonó como un lamento funerario: «¡Trae el arca del Dios de Israel! ¡Que no nos mate a nosotros y a nuestra gente!». El terror se había asentado. Ya no era una cuestión de estrategia o orgullo militar, fue una lucha por la supervivencia misma. Los príncipes de los filisteos, ahora unidos por la desesperación, convocaron a sus sacerdotes y umbrales. «¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel?», preguntaron, mientras la sombra de la muerte se extendía sobre sus tierras. La respuesta vino cargada de sabiduría forzada con dolor: «No la envíe vacía. Debe hacer una oferta para la culpa, un rescate de por vida. 5 tumores de oro, uno para cada ciudad filistina, y 5 ratas doradas, los símbolos de devastación que nos plagan». Nos puso en un nuevo automóvil, vinculado a 2 vacas que nunca sabían y fue el Señor. ¿Quién se lesionó? ¿Quién se quedó aquí? Y así, con manos temblorosas y corazones apretados, prepararon el tributo. Se colocaron 2 animales, libres de todo el entrenamiento, frente al automóvil que transportaba el arca y los objetos de oro. Los filisteos observaron, conteniendo su aliento. Si las vacas volvieran al pasto o si lo hubieran hecho, tendrían su excusa, un alivio para la conciencia atormentada. Pero cuando los animales dieron los primeros pasos, no hubo duda, se fueron rectos, sin dudarlo, a lo largo del camino que conduce a Bet-Semes en el territorio israelí. No era casualidad. Era el dedo de Dios rastreando el camino de regreso. Los campos de los Betés sean testigos del regreso de la gloria. Los israelitas, al ver que el automóvil se acercaba, explotó en gritos de alegría. El arca estaba de vuelta. Pero la alegría duró solo hasta que entendieron el peso de lo que regresaron. El arca no era un objeto inerte, era el trono del Dios Santo, y su presencia requería reverencia. Algunos, conmovidos por la curiosidad o la irreverencia, se atreven a investigarlo. Y el juicio fue instantáneo. 70 hombres fueron fulminados, un recordatorio brutal de que no se negocia la santidad. El duelo tomó el lugar de la celebración. ¿Quién puede quedarse ante el Señor, este Dios Santo? Los sobrevivientes lloraron. ¿A quién subiremos para que no nos atraiga? La respuesta llegó como un suspiro de misericordia. Los hombres de Bet-Semes, aún tremendos, enviaron mensajeros a los residentes de Kiriat Jearim. Los filisteos devolvieron el arca del Señor. Baja y llévala. Y así, con cuidado y miedo, el arca fue transportado a la casa de Abinadab, en lo alto de la colina. Su hijo, Eleazar, fue consagrado para mantenerla. Allí, lejos de los ojos impíos y las manos impuras, permanecería durante 20 años, un silencio sagrado, una ruptura entre el juicio y la restauración. Mientras tanto, Samuel no se quedó en silencio. El profeta que había escuchado la voz de Dios en la oscuridad ahora levantó su voz sobre toda la nación. Si te recurres al Señor con todo tu corazón, saca a los dioses extraños y a los astars de ti, prepara tu corazón al Señor y solo te sirves. Entonces te librará de la mano de los filisteos. La gente escuchó, y en Mispa, se reunieron como un solo hombre. Ayudaron, confesaron, derramaron agua ante el Señor, un símbolo de purificación, un gesto de rendición. Samuel ofreció un cordero del holocausto, y mientras el humo subió a los filisteos una vez más avanzó a la guerra. Pero esta vez, respondió el cielo. Un trueno tan poderoso que la tierra se estremeció. Los filisteos, confundidos y aterrorizados, fueron derrotados sin que Israel tuviera que levantar la espada. El Señor luchó por ellos. Hasta ahora nos ayudó al Señor. Samuel una piedra entre Mispa y Sinel, un memorial eterno de que la victoria no proviene del poder humano, sino de la mano de la que escucha el grito de su pueblo.
Y así, de la derrota nació la esperanza. Desde el silencio, una voz. De la oscuridad, una luz. Israel ha aprendido, a expensas de las lágrimas y la sangre, que la presencia de Dios no es un amuleto para ser manipulado, sino un incendio por temer, y que solo cuando nos doblamos nos criamos. Abimelec sobre la gente en Bersabella. Pero lo que debería ser bendición se volvió amargado. Los hijos de Samuel no caminaron en los caminos de su padre. Se apoyaron contra la codicia, pervertieron el juicio, aceptaban el soborno y la gente, que ya conocía el dolor de la opresión filistina, ahora gimió bajo el peso de una corrupción aún más cruel, la de sus propios líderes. La traición dolía más porque vino desde adentro. No eran espadas extranjeras que las dañaron, sino las manos de aquellos que deberían ser guardianes de la justicia. Y así, como un incendio que consume paja seca, la indignación se extendió. Los ancianos de Israel, con sus corazones pesados, pero su voz se firmó, se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. No fue una queja común, sino un grito que se hizo eco de la misma pregunta que una vez resonó en el desierto: «Danos un rey para juzgarnos, como lo han hecho todas las naciones». Las palabras cayeron como piedras. Samuel escuchó, y algo dentro estaba roto. No fue solo el rechazo de sus hijos, sino el rechazo de Dios mismo. «No eres tú quien rechazas», dijo el Señor al profeta esa noche mientras el viento aullaba entre las colinas de Ramá. «Pero para mí, para que no pueda reinar sobre ellos». Y, sin embargo, incluso en el dolor del rechazo, había una soberanía que no fue sacudida. «Escucha la voz de la gente», continuó el Señor, pero les advierte solemnemente. «Diles lo que el rey de la actuación elegirá». Samuel obedeció. Invocó a la gente, y en una voz temblorosa de la emoción, pintó ante ellos el retrato de un rey terrenal: niños llevados a guerras, hijas para servir, campos y viñedos confiscados, servidumbre y esclavitud. «Y llorarás ese día por el rey que has elegido», advirtió, «pero el Señor no te escuchará». Pero la gente insistió, cegada por la sed para ser como las naciones. «No, pero tendremos un rey sobre nosotros», respondieron tercos. «Para que podamos ser como todas las naciones, y nuestro rey nos juzga, y salimos de nosotros y lucha por nuestras batallas». Samuel escuchó, y en su silencio había más que resignación, había una profunda tristeza, como la de un padre que ve a su hijo eligiendo cadenas cuando podía tener alas. Pero ya no discutió. Se volvió hacia Dios y dijo: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y el Señor respondió: «Dals un rey». No era permiso, era juicio. No era una concesión, era una consecuencia. ¿Israel quería un hombre en el trono? Tendría un hombre. Y a través de él aprenderían, por el precio de la sangre y las lágrimas, que ningún cetro terrenal puede reemplazar la corona del Dios invisible. Entonces Samuel envió a la gente, y regresaron a sus ciudades con el peso de una elección que cambiaría todo. Pero antes de que el sol superara ese fatídico día, un hombre alto con hombros anchos y un aspecto penetrante, pasó por las puertas de Ramá. Se llamaba Saúl, el hijo de Guantid, de la tribu de Benjamín, y aún no sabía que llevaba el destino de una nación en los huesos. El burro de su padre se había perdido, y él había ido por ellos, sin imaginar que en las colinas de Israel no era el burro que se buscaba, sino un rey. Saludarán al pan y les ofrecerán 2 de ellos: acepta, porque es una señal de que el Señor te honra. Y la tercera señal será la más reveladora: cuando llegues a Gibea, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que bajan de la parte superior, precedido por arpas, panderetas, flautas y lira. Estarán extasiados, profetizan. Y el Espíritu del Señor te vendrá con el poder, y te profetizarás con ellos, y se transformarás en otro hombre. Las palabras de Samuel resonaron como truenos en los oídos de Saúl. Trató de absorber el peso de signos divinos, una unción real, una misión que excedía cualquier expectativa de una simple benjamita. Pero antes de que pudiera preguntar, el profeta ya se despidió de un último consejo: cuando se cumplan estos signos, haz lo que piensas mejor, porque Dios está contigo. Y así, Saúl se fue. El sirviente lo estaba esperando, impaciente, sin saber que su caballero ya no era lo mismo. El sol quemó la espalda del joven mientras descendía por el camino polvoriento, el pensamiento. Las nubes que se formaron en la distancia. ¿Fue real? ¿Podría un hombre como el de una tribu tan pequeña incluso liderar a Israel?
La duda lo acompañó, pero algo dentro de él, algo nuevo, algo divino, comenzó a pulsar. No pasó mucho tiempo antes de que se cumpliera la primera señal. Junto a la tumba de Rachel, donde la tierra mantuvo el recuerdo de la matriarca que había llorado por sus hijos, dos hombres aparecieron en el camino. Sus caras estaban marcadas por la prisa, pero dejó de verlo. El burro de su padre fue encontrado, dijeron, sin que Saúl necesitaba preguntar. Y ahora se consume de preocupación por ti, diciendo, ¿cuál será mi hijo? Saúl se tragó duro. Era exactamente como Samuel había predicho. El sirviente parecía abierto, pero Saúl apenas se dio cuenta. Su corazón latía duro, como si cada palabra de extraños fuera un martillo forjando su destino. Se movió y la segunda señal no se retrasó. Bajo la sombra del roble de Tabor, 3 hombres se elevaron hacia Betel, sus manos cargadas de ofertas. Uno de ellos, al detectarlo, extendió 2 panes. Teik, hijo de Guantib. El Señor te bendiga. Saúl aceptó, sintiendo el peso del símbolo. No era solo comida, fue confirmación. Dios estaba tejiendo su historia, hilo, sin que él pudiera escapar. Pero fue en Gibea que todo cambió. La guarnición miró a la ciudad con miradas sospechosas, sus armas brillaban al sol. Pero no fueron los soldados quienes llamaron la atención. Era el grupo de hombres que bajaban desde arriba. Sus cuerpos sacudieron el ritmo de una canción que solo escucharon. Las arpas vibradas, las panderetas gobernaron, las voces criadas en cantos que no eran de este mundo. Eran profetas, poseídos por el espíritu, y sus ojos brillaban con una luz que no era humana. Saúl se detuvo. Observado. Y luego, como un rayo que rasga el cielo, algo lo golpeó. Un calor inundó sus venas, una fuerza que no provenía de sus músculos, sino algo más grande. Sus labios se movieron sin que él los controlara, palabras desconocidas que brotan como agua de una fuente. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una energía que lo trascendió. Los profetas lo rodearon, sus voces se mezclaban con la suya, y por un momento Saúl ya no era Saúl. Era un jarrón. Un instrumento. Un rey. Cuando pasó el éxtasis, se encontró de rodillas, jadeando, como si un maratón corriera sin mover los pies. Los que lo conocían estaban asombrados. ¿Qué pasó con el hijo de Guantib? ¿Está entre los profetas? Incluso los escépticos de Gibea, que lo vieron como un simple agricultor, ahora murmuraron: ¿se encuentra Saúl también entre los profetas? Y así, el hombre que había salido por burros llegó a casa con una verdad mucho mayor: Dios lo había elegido. No por mérito, no por virtud, no por linaje, sino para un propósito que solo el cielo entendía. Cuando llegó a la casa de su padre, la pregunta que todos hicieron fue: ¿dónde está el burro? Pero Saúl guardó silencio sobre lo que realmente importaba. Porque algunas verdades son tan grandes que no encajan en palabras. Algunas llamadas son tan profundas que solo el tiempo y la historia pueden revelarlas. Y mientras Israel todavía soñaba con reyes y coronas de espada, el primero ya caminaba entre ellos, no marcado por un cetro, sino por una unción. No por un ejército, sino por un espíritu. No por su propia voluntad, sino por la mano invisible que, desde el Edén, tejió los destinos de los hombres. ¿Quién extorsiona el sustento? ¿De quién recibí el soborno para cerrar los ojos a la justicia? Habla ahora, y me restauraré. Un fuerte silencio cayó sobre la asamblea. No se levantó la voz. Ningún dedo señaló. Porque la historia de Samuel no fue escrita con pintura, sino con integridad. Su legado no media en las riquezas acumuladas, sino en vidas transformadas. Desde los días en que, cuando era niño, respondió a la llamada de la noche de Eli hasta ese momento, sus manos habían permanecido limpias, su corazón, inquebrantable. La gente luego unió su voz de un solo grito: nunca nos has defraudado, ni abrumaste, ni tomaste nada de nadie. Y Samuel, con la autoridad de quien había caminado con Dios antes de que los reyes existieran en Israel, levantó las manos al cielo y declaró: el Señor es testigo contra ti, y su ungido también es testigo en este día, que no encontré nada en tus manos. Y la gente respondió: es un testigo. Pero el viejo profeta no había terminado. Su aspecto, ahora penetrante como una espada, barrió a la multitud. El rey que te constituyó hoy fue el Señor, tu Dios. Si temes al Señor.
Si te sirves, si escuchas tu voz y no te rebelas contra tus mandamientos, entonces tú y también el rey que reina sobre ti al Señor, tu Dios. Pero si no escuchas la voz del Señor, pero se rebelará contra sus mandamientos, la mano del Señor estará en su contra, como fue contra tus padres. Una brisa caliente soplada sobre Gilgal, llevando el olor a tierra y los sacrificios quemados. Las palabras de Samuel no eran una advertencia vacía, eran el eco de un antiguo pacto, sellado en sangre y fuego. Sabía lo que la gente todavía no entendía, que los reyes pueden caer tan rápido como se crían, que las coronas pesan más que el oro que están hechos, y que la verdadera prueba de un reinado no es el primer día de gloria, sino en aquellos que vendrán más tarde. Luego, como padre que da las riendas a su hijo, Samuel se volvió hacia Saúl. No había más burro perdido para buscar, ni profetas anónimos entre los cuales esconderse. El tiempo de las sombras había pasado. Ahora, antes de que Israel fuera el hombre que Dios había elegido, no por su estatura, no por su fuerza, sino porque, en algún momento entre la búsqueda del burro y la batalla contra los amonitas, Saúl había aprendido a escuchar. Y el antiguo profeta, con la sabiduría de aquellos que han visto imperios nacieron y caen, sabía que este era el momento en que la historia de Israel tomó un nuevo curso. No más jueces escasos, ya no hay voces solitarias que lloren en el desierto. Ahora un trono. Ahora una nación bajo un cetro. Pero también sabía, porque la luz que ilumina el camino también revela el abismo, que la mejor prueba de Saúl estaba por venir. Porque reinar no es solo superar las batallas. Es gobernar el corazón propio cuando el poder se eleva hacia la cabeza. Es recordando, en el apogeo de la aclamación, que la misma mano que una unción puede desué. Y cuando el sol estaba en Gilgal, muriendo el cielo con tonos de fuego, Samuel bajó las manos. La gente se dispersó, llevando consigo el recuerdo de ese día, algunas, con esperanza, otros, con la sombra de la duda de que no se atrevieron a nombrar. Pero el viento ya susurró lo que los años confirmarían, que la corona de Saúl no se forjaría solo en batallas, sino en las elecciones que tomó cuando nadie más estaba mirando. El aire todavía estaba temblando con el eco de las palabras de Samuel cuando Saúl, ahora solo con su trono recién castigado, sintió el peso de la corona para convertirse en grilletes. ¿Acepté el soborno para cerrar los ojos de la verdad? La pregunta cortó el silencio como una espada. Si lo hiciera, restauraré. Pero la gente, con una voz amenos y firme, se elevó como un hombre: nunca nos has engañado. Nunca nos has oprimido. Nunca has tomado ninguna de nuestras manos. Fue la absolución de una gente que, a pesar de sus defectos, aún sabía cómo reconocer la integridad de un líder. Samuel, sin embargo, no buscó elogios. Su mirada penetró más allá de las palabras, más allá del momento, llegó a las generaciones que vendría. Con la solemnidad de aquellos que llevan el peso de la historia, invocó al cielo mismo como testigo: el Señor es un testigo contra ti hoy, y también sugido. Y la gente, con la voz temblorosa de la que son antes de lo sagrado, repiten: Él es un testigo. Entonces el profeta hizo lo que solo los verdaderos mensajeros de Dios se atreven a hacer. Recuperó la historia no como un rincón de la victoria, sino como un espejo. No era la narración de un pueblo invencible, sino de un Dios incansable. Fue el Señor quien te sacó de Egipto con una mano poderosa, quien eligió a Moisés y Aarón, quienes te dieron tierra y promesa. Pero también fue el Dios quien, cuando Israel lo olvidó, permitió que Cicera, los filisteos y el rey de Moab los humillaran. Pero cuando elegiste, te escuchó. Él crió a los jueces, Jerubal, Bedam, Jeptá, Samuel, y te liberó. Y luego, como un martillo con el yunque de la conciencia, Samuel llegó al corazón, pero cuando, rey de los amonitas, marchó contra ti, ¿a quien dijiste? No. Queremos un rey, incluso si el Señor es nuestro rey. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Aquí está el rey que preguntó. El rey a quien Dios te concedió. No había ironía en su voz, sino una advertencia que dispare: si temes al Señor, si le sirves, si escuchas tu voz, serás bendecido. Pero si te rebelas, la mano que te queda libre será la misma que te romperá. Y fue entonces cuando el cielo se inclinó a su palabra. Fue un tiempo de cosecha. El trigo dorado giró bajo un sol implacable, el aire seco como un presagio. Pero cuando Samuel levantó las manos y lloró al Señor, sucedió lo imposible. Las nubes negras, pesadas como juicio,
cubrían el sol. El primer trueno rompió el silencio como una advertencia divina, seguida de la lluvia torrencial que se derrumbó sobre la tierra sedienta. La gente cayó de rodillas, no por el agua que se humedeció, sino por el terror que inundó sus almas. «Pecamos», gritaron. «Añademos a este daño el crimen de rechazar a Dios». Pero Samuel, con la compasión de aquellos que conocen la fragilidad humana, los extendieron: «No temes. Has hecho el mal. Pero ahora no te alejas del Señor. Lo serví con todo tu corazón. No se sonroja tras ídolos tontos, que no pueden salvar o consolar». Y luego, como padre que abraza al hijo pródigo, declaró la promesa de que ningún pecado podría borrar: «El Señor no te abandonará. No por tu justicia, sino por su nombre. Porque eligió hacerte su pueblo». Y antes de irse, los dejó la última y más urgente exhortación: «En cuanto a mí, lejos de mí dejar de orar por ti. Pero recuerda, el camino de la bendición es estrecho». Temí al Señor. Lo serví con fidelidad. Recuerda tus obras. Si persiste por error, perece a ti y al rey que has elegido. La monarquía había nacido. ¿Pero soberanía? Todavía era de Dios. Y así, a la edad de 40, Saúl se hizo cargo del trono que la gente había querido tanto. Pasaron 2 años antes de que llegara la primera carrera, y ella vino con el rugido de una guerra. Reunió 3000 hombres. 2000 se quedaron con él, acampados entre las colinas de Micmas y Betel, tierra de recuerdos y batallas. Los otros 1000, bajo el mando de Jonatas, su hijo, permanecieron en Gibea, donde el espíritu de Benjamín aún ardía con la llama de la resistencia. Y fue Jonatán, joven con ojos brillantes y corazón indomable, quien dio el primer paso. Sin previo aviso, sin dudarlo, dio un golpe contra la guarnición filistina en Geba. Un ataque rápido y preciso, como el corte de una guadaña en el trigo maduro. Pero la cosecha que llegó más tarde fue furia. Los filisteos, orgullosos de su supremacía, no tolerarían tal afrenta. Israel, una gente dispersa y débil, se había atrevido a desafiar al imperio que aplastaba a naciones como las uvas en el avión. Saúl, al darse cuenta del furor que había despertado, había sonado la trompeta en toda la tierra: «Escucha, Israel. Saúl hirió a los filisteos». Pero el coraje inicial pronto se puso temor. Porque los filisteos no vinieron como un ejército. Vinieron como una tormenta. 30.000 autos de guerra, 6.000 caballeros y una infantería tan numerosa que parecía arena junto al mar. Acamparon en Micma, al este de Bet-aven, como un muro de hierro entre Israel y Ope. El pueblo de Dios tembló. Los hombres se escondieron en cuevas, en grietas de roca, en tumbas incrustadas en la tierra. Otros huyeron más allá de Jordania, a Gade y Gilead, como si la distancia pudiera salvarlos de la ira que se acerca. ¿Y Saúl? Saúl estaba esperando. En Gilgal, como Samuel había ordenado. «Espere 7 días», dijo el profeta. «Hasta que ofrezca el sacrificio». Era una prueba no de estrategia, sino de fe. Pero los días pasaron, y Samuel no apareció. Los soldados, uno por uno, comenzaron a desertar. Miedo, como un virus, contaminado incluso el más valiente. Hasta que, en el 7º día, cuando la sombra de la derrota ya se estiraba sobre el campamento, Saúl se rompió. «Trae el holocausto», ordenó. Y con las manos que deberían sostener una espada, ofreció el sacrificio que no era su oferta. El olor a carne quemada todavía subía al cielo cuando llegó Samuel. Sus ojos, velados con la decepción, se establecieron en el altar humeante. «¿Qué hiciste?», preguntó. Y Saúl, en lugar de silenciado en arrepentimiento, estaba justificado. La gente se dispersó. «No veniste. Los filisteos ya se estaban reuniendo. Yo tuve que actuar». Pero Samuel no quería ser excusas. Quería obediencia. «Actuaste como un tonto, córtalo. Has violado el mandamiento del Señor. Si lo esperas, tu reino se confirmaría para siempre. Pero ahora. Ahora tu trono no durará». Y como un veredicto sellado con sangre, declaró: «El Señor ya ha buscado a un hombre según su corazón. Le dará lo que era tuyo». El golpe fue mortal. Saúl seguiría siendo rey, pero su legado ya estaba escrito: sería el primero,
pero no el último. Su nombre sería recordado pero no perpetuado. Samuel se fue. Y cuando Saúl le dijo a sus hombres, solo quedaban 600. 600 contra un imperio. 600, desarmados. Porque los filisteos, en su crueldad estratégica, habían prohibido a los herreros en Israel. No había espadas, ni lanzas, en armadura. Solo Saúl y Jonatas tenían armas de guerra. ¿El resto? Hachas, azadas, cuchillos pedernales. El pueblo de Dios, reducido a la lucha contra las herramientas de cultivos contra una máquina de guerra. Y mientras los filisteos se prepararon para la masacre, dividiendo sus fuerzas en 3 frentes de destrucción, Saúl paralizó. ¿Pero Jonatas? Jonatán se mudó. Sin decirle una palabra al padre, llamó a su escudero, un hombre cuya lealtad era tan firme como su espada. Vamos a la arrayal de los filisteos, dijo, señalando a la guarnición enemiga al otro lado del desfiladero entre las rocas escapadas de Bosés y Sené. Quizás el Señor actúa para nosotros. Porque para él no hay diferencia entre muchos y algunos. Y cuando los filisteos, arrogantes en su superioridad, los movieron, levántate aquí, si tienen el coraje. Jonatas sabía, esa era la voz de su derrota, no la tuya. El Señor les entregó nuestras manos, murmuró. Y comenzó a levantarse. El destino de una nación colgaba en la punta de una espada, y Jonatán, sin dudarlo, la miraba con fe como un escudo. No fue la fuerza bruta lo que lo movió, sino la certeza de que cuando Dios ordena, hasta que la se doblen los imposibles. Subió las empinadas rocas, arrastrando con él no solo el peso del escudero, sino el futuro de Israel. Y cuando sus pies pisaron el suelo enemigo, el cielo pareció secretarse, ahora. 20 hombres cayeron debajo de su espada antes de que el primer grito de advertencia resonara por el campamento filisteo. No era una estrategia, no era suerte, el dedo de Dios estaba describiendo un camino en el polvo de la batalla. El escudero, leal como las estrellas al amanecer, lo siguieron sin duda, y juntos convirtieron el miedo en una estampida. De repente, el aire vibraba con algo más que espadas, era un terror divino, un pánico que viene de los hombres, pero de la trona en sí. La tierra no se estremeció por los pies de escape, sino por la mano invisible que escribió el final de su arrogancia. Debajo de la planta baja, en los valles donde Saúl contó con sus hombres con la ansiedad de un pastor que perdió las valientes ovejas, los centinelas vieron que el milagro se desarrollaba. El pueblo se desmorona. El grito corrió como fuego en paja seca. El rey, que hasta entonces solo conocía la victoria para los informes de otros, sintió que la sangre hierve, para darse cuenta de que sus 2 guerreros, los únicos que se atrevieron a desafiar a lo imposible, no estaban entre las filas. Jonatán y su escudero, ausente. No para cobardía, sino porque ya estaban escribiendo la historia con su propio sudor. Saúl no tenía otra opción. La batalla lo llamó, e incluso los desertores, al acecho de las cuevas como sombras avergonzadas, surgieron al sol cuando vieron girar la marea. Israel descendió sobre los filisteos como una tormenta de granizo. Desde Micma hasta Ajal, no había piedad, solo justicia. Los enemigos huyeron, y los hebreos, finalmente libres del yugo que los oprimió durante décadas, corrieron detrás del odio, pero debido a que la libertad, una vez probada, no permite recurrir a las cadenas. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Antes de que se colocara la primera espada, Saúl, en su presunción, había maldecir a las personas mismas. Ningún hombre comerá hasta que se complete la venganza, había jurado, como si el hambre fuera un precio justo para la gloria. Y ahora, los soldados, agotados, tambaleados como fantasmas sobre la tierra ganada. Sus ojos, una vez llenos de fuego, estaban huecos. Sus manos, que deberían erigir trofeos, temblaron de debilidad. Incluso la miel, la dulce promesa de la fuerza renovada, estaba prohibido, una fiesta de muerte para aquellos que se atreven a tocarlo. Jonatas no lo sabía. No había escuchado el juramento tonto. Cuando su vara se sumergió en los favores de transabordante y el néctar dorado tocó sus labios, fue como si el cielo voló su nueva vida en sus pulmones. Sus ojos, una vez borrados de cansancio, brillaban con la claridad de aquellos que vieron el rostro de Dios. «Ver», exclamó, ofreciendo a sus compañeros. Pero se retiraron, pálidos. «Tu padre nos maldijo. Quien coma morirá». La respuesta de Jonatán fue un veredicto,
mi padre trajo ruina sobre Israel. No era rebelión, era sabiduría. Si la gente hubiera comido del botín de enemigos, la victoria sería aún mayor. No hablo de vientres completos, sino un principio eterno. La obediencia a Dios no se mide por juramentos vacíos, sino por acciones que apoyan la vida. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Al anochecer, el hambre había hablado más fuerte que el miedo. Hombres, como animales hambrientos, se arrojaron sobre el botín, devorando la carne con sangre, una abominación ante el Señor. Saúl, tarde, trató de arreglar el error con un altar apresurado, pero Dios ya había cambiado su rostro. ¿Por qué no respondes? El rey lloró al cielo vacío. La respuesta no llegó al trueno, sino en tipos, y el dedo acusador señaló a Jonatas. ¿Qué hiciste? Saúl rugió, como si la justicia fuera un martillo en sus manos. El hijo no esquivó. Probé la miel. Si así debería morir, aquí está aquí. Pero la gente, que minutos antes de que temblaban de miedo, ahora se elevaban como un hombre soltero. Jonatas, ¿quién trajo esta salvación? Él morirá, que Dios nos libere. Incluso la mayoría de los cobardes entendidos, matar al liberador sería la blasfemia. Saúl, humillado, retirado. Pero la semilla de la ruina germinaba en su pecho. Los años que siguieron fueron un baile macabro entre gloria y decadencia. Saúl aplastó a moabitas, ammonitas, edomites, Ecas Vitoria, un ladrillo en su monumento de orgullo. Reunió a los fuertes, el valiente, como un coleccionista de trofeos, pero su corazón, una vez sensible a la voz de Dios, endurecido como piedra. Mercy tenía una fecha límite. Y cuando el reloj divino anotó la hora, el pasado regresó como una ola devastadora. Amaleque. El nombre sonaba como una campana fúnebre. Siglos antes, cuando Israel, un Egipto recién lanzado, escalonado por el desierto, los amalescos cayeron sobre los más débiles, cansados, aquellos que no pudieron acompañar el ritmo. No era guerra, era carnicería. Y Dios, que pesa cada lágrima, había jurado, borraré el recuerdo de Amaleque bajo el cielo. Ahora la cuenta ganó. Samuel llegó como mensajero de la muerte, sus palabras cortaron el aire como una guadaña. El Señor te envió a destruir a Amaleque. No nada. Hombres, mujeres, niños, animales, todos deben ser consagrados al anatema. Era una orden que congelaba la sangre, pero no era crueldad. Era justicia. Porque hay males tan profundos que solo el fuego puede purificar. Saúl obedeció, en cuanto a él. Reunió a 210,000 soldados, descendió sobre Amaleque como una plaga, y la victoria fue tan segura como el amanecer. Pero cuando el polvo cayó, Agag, el rey, respiró. Y los corrales se repletaron de las mejores bandadas, ahorraron sacrificar al Señor, ya que Dios se contentó con migajas de obediencia. Esa noche, mientras Saúl se levantó un monumento en Gilgal, el Señor habló con Samuel, lamento haber hecho Saúl king. No fue Dios quien había cambiado, o él Saúl, quien había intercambiado la voz de lo más alto por los aplausos de los hombres. Al amanecer, el profeta encontró al rey de pie junto a su trofeo de piedra, sonriendo como si la victoria fuera suya. Bienaventurado, Samuel. Cumplí la palabra del Señor. Pero el bar de la oveja fue engañado por la mentira. ¿Qué sonido es este? Preguntó el profeta, y su voz era una hipocresía que despojaba la hoja. Saúl trató de justificarse a sí mismo, la gente ahorró animales para sacrificarse. Como si las buenas intenciones pudieran lavar la desobediencia. Pero Samuel no era un tonto. Obedecer es mejor que sacrificar, tronó. La rebelión es como la brujería y la obstinación, como idolatría. Cada palabra era un golpe de martillo triturando el trono de Saúl. El rey cayó de rodillas, demasiado tarde. Pecó, temía a la gente. Pero la capa ya estaba desgarrada. Cuando sus manos agarraron la portada de Samuel, la tela se rompió, símbolo cruel del reino que escapó. El Señor te arrancó la corona, dijo el profeta. Y se lo dio a otro, mejor que tú. Aún así, Saúl pidió una última miga de honor. Y Samuel, con su corazón roto, concedido. Pero antes de irse, hizo lo que el rey no había tenido coraje, trajo a Agag, el amalequite, sonriendo en su ilusión de clemencia.
Justo cuando tu espada hizo llorar a las mujeres, dijo Samuel, tu madre llorará por ti. Y con un golpe, el tribunal se cumplió. La sangre de Agag vio la tierra. Y con él, el último hilo de esperanza para Saúl. Hoy, el valle es testigo no solo de una batalla, sino el nacimiento de una leyenda. No era un duelo entre los hombres, sino entre la arrogancia de los gigantes y la fe de aquellos que saben que el cielo se inclina para escuchar a los humildes. Goliat avanzó, su risa resonaba como truenos entre las colinas, su armadura brillaba al sol como una muerte de la muerte. Pero David no vio un coloso, vio un objetivo. Con los pasos firmes, el joven pastor ajustó las bases alrededor de sus dedos, eligiendo no la piedra más nítida sino la más segura. No necesitaba muchos. Uno solo sería suficiente cuando Dios ya había decretado la victoria. El gigante corrió, su lanza erigida como un rayo a punto de caer. David, sin embargo, no regresó. Con un giro preciso. La piedra voló, no como un proyectil, sino como un veredicto. El sonido del impacto resonó, una grieta seca, el bronce cediendo a la fuerza del destino. Goliat dudó, sus ojos perdieron el brillo de la provocación, y luego, como un roble podrido, colapsó la cara contra la tierra. El valle ha silenciado. Incluso los pájaros parecían contener el vuelo. David no esperó. Corrió, tomó la propia espada de Goliat, y con un solo golpe, separó la cabeza del cuerpo del gigante. La sangre se reunió sobre el polvo, sellando no solo una muerte, sino el final de una era de miedo. Los filisteos, paralizados por el terror, vieron a su campeón decapitado por un niño. Y luego, como un solo hombre, dieron la espalda y huyeron, perseguidos por los gritos de Israel, ahora inflamados por un coraje que no se sabe durante décadas. Saúl, desde la cima de su colina, observó todo. Su rostro era una máscara de asombro y algo más, una sensación agradable. ¿Quién es este joven?, debe haber pensado. Pero el rey ya lo sabía. El mismo Dios que lo había abandonado ahora otro. Y el que había matado a Goliat con una piedra no era solo un héroe, era una señal. Cuando David regresó al palacio con la cabeza del gigante en sus manos, las mujeres de Israel salieron. Saúl hirió a sus miles, pero David, sus 10.000. La música era dulce para los oídos de la gente, pero amarga como una viernes para Saúl. La envidia, que los gusanos que erosionan los corazones rechazados, comenzaron a morder tu alma. El trono que encontró a salvo ahora temblando los pies. Y así, entre la sangre de un gigante y las canciones de un reino, el futuro de Israel no fue escrito en pintura, sino con piedras, arpas y la mano invisible de un Dios que elige lo poco probable que confunda a los sabios. David todavía no usaba crown, pero ya llevaba el peso de una llamada que cambiaría la historia para siempre. Cuando Saúl se ahogó en su propia sombra, el verdadero rey aprendió, día tras día, que las mejores batallas no se ganan con espadas, sino con fe. Y que los gigantes, no importa cuán alto, siempre caigan, cuando se enfrentan en el nombre que sostiene el universo con una palabra. El Señor lo involucró con un poder que no podía resistir. El hombre que alguna vez fue ungido por Dios ahora estaba dominado por él, obligado a inclinarse ante la misma voz que una vez lo había elegido. Saúl, el rey que persiguió a los profetas, ahora profetizó entre ellos. El cazador se había convertido en presa de su propia locura. Desnudo, postrado al suelo, balbuceando palabras que no entendía, mientras que su capa real estaba empapada de polvo y vergüenza. Los hombres que lo acompañaron parecían asombrados. El mismo Dios que había abandonado a Saúl ahora lo humilló antes que todo, como un trofeo vivo de su rechazo. Mientras tanto, David, que no llevaba corona, sino que llevaba la unción, observó la escena con diferencia. No había triunfo en sus ojos, solo la tristeza de aquellos que ven a un padre espiritual colapsar bajo el peso de sus propias elecciones. Sabía que no era contra Saúl quien luchó, sino contra la oscuridad que lo devoró adentro. Y, sin embargo, incluso allí, entre el escape y la profecía, David no levantó su mano contra los ungidos del Señor. Porque la verdadera batalla nunca fue por un trono, sino por un corazón que mantuvo puro ante el que prohíbe las motivaciones más profundas. Cuando Saúl finalmente se levantó, confundió y rompió, el espíritu se retiró tan abruptamente como había llegado. Regresó a Gibea con un alma más vacía que nunca, mientras que David, bajo la protección de Samuel, entendió una lección que ningún ejército podría enseñar: Dios no necesita ejércitos para superar sus batallas,
Incluso usa perseguidores para probar su soberanía. Y si el propio Saúl, en su furia, terminaba profetizando, ¿qué esperanza le quedaba la esperanza para los que resistieron la voz del cielo? Pero la noche todavía mantuvo más pruebas. Jonatas, el amigo leal, buscó a David Sicret. Los dos se encontraron en el campo, bajo la luz plateada de la luna, donde las sombras ocultaron las lágrimas de despedida. Ve en paz, dijo Jonatas, porque el Señor estará contigo, como lo fue con mi padre cuando todavía estaba en obediencia. Y sellaron su pacto no con palabras, sino con un juramento eterno, que la descendencia de David nunca sería cortada de la tierra, y que la lealtad entre ellos trascendería a la muerte. Entonces Jonatas se quitó su propia espada, símbolo de su herencia real, y se la dio a David. No era una rendición, sino una profecía. El trono que Saúl había manchado de sangre y locura algún día pertenecería a quien, incluso fugitivo, nunca había dejado de ser rey en el compañero. La ración de Dios. Y así, David se fue. No como un cobarde, sino como un hombre que había aprendido a esperar en la época del Señor. Las cuevas de Adulao lo recibirían a continuación, y con él vendría el roto, el endeudamiento, los descontentos, cuyas vidas estaban tan desgarradas como las túnicas de David, pero cuyos corazones ardían con la misma llama, la certeza que Dios escribe reinos con los rechazados. Porque si un pastor pudiera derrocar a los gigantes, ¿quién no haría a aquellos que, como él, se atreven a creer que la mayor fuerza no está en la lanza que empuña, sino en la mano que lo sostiene? Un rey no por la fuerza de las armas, sino por la profundidad de su dependencia. Porque Dios no elige a los que ya están listos, prepara a los que eligen. Y la preparación de David no tendría lugar en los pasillos del palacio, sino en las sombras del desierto, donde el hambre enseña a confiar, la soledad enseña a rezar y la traición enseña a perdonar. La espada de Goliat en sus manos era más que hierro forjado, tenía un símbolo. El mismo Dios que derribó al gigante con una piedra ahora permitió a David llevar el arma del enemigo expirado. Una ironía divina, la espada que una vez amenazó a Israel ahora sirvió a su futuro rey. Pero la providencia no se detendría allí. En la puerta, donde la fama de David podría haberlo condenado, la locura sujeta se convirtió en su armadura. No fue una pena, fue una estrategia. El hombre que un día bailó antes del arca con despojado ahora se agachó ante los filisteos con propósito. Porque cuando Dios cierra una puerta, no solo abre una ventana, sino que redefine el concepto mismo de salida. Y cuando David se alejó de las paredes de Gate, dejó más que una ciudad enemiga. Dejó atrás la última ilusión de seguridad humana. Ahora no había ejército para protegerlo, ningún amigo que se escondió, o una reputación de precederlo. Solo quedaba el desierto, y la voz de Dios resonaba en las cuevas de Adulao. Estaba allí, entre los rechazados y lo desesperado, que el verdadero reino comenzaría a tomar forma. No es un reino de piedra y oro, sino de corazones restaurados. Porque un rey forjado en comodidad nunca entendería el dolor de su pueblo. Pero un rey tallado en el escape, el hambre, la traición. Este sabría el peso de la corona incluso antes de usarla. Y así, después de Step, David se enteró de que la unción no era un escudo contra el sufrimiento, sino una promesa de que el sufrimiento tendría sentido. Cada noche bajo las estrellas, cada pan compartido con sus hombres, cada secreto de derramamiento de lágrimas era una lección en el plan de estudios divino para gobernar. Debido a que Dios no solo estaba salvando a David, él estaba dando forma a un líder que, décadas después, escribiría, a pesar de que paso por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún daño, porque estás conmigo, Salmo 23, 4. ¿Y cómo podrías escribir tales palabras con tal convicción? Porque ya había caminado por ese valle. Ya había sentido la sombra. Ya había sabido, en la carne y el espíritu, que la presencia de Dios no es la anulación del peligro sino la transformación del miedo en la fe. El desierto no era un castigo, un crisol. Y en el fuego del juicio, David descubrió que la mayor batalla no era contra Saúl, ni contra los filisteos, sino contra la tentación de dudar de que Dios todavía estaba en el trono. Porque cuando todo se derrumba, cuando incluso los amigos más leales están arrancados de ti, cuando lo único que queda es la promesa que no ve nadie más, entonces descubres si tu fe estaba en Dios o simplemente las bendiciones que da. Y David eligió creerlo. No porque las circunstancias gritaran por esperanza, sino porque el Dios que lo había ungido no era un hombre para mentir. El mismo Dios que lo había sacado del mendigo lo llevaría al trono.
No de la manera más corta, sino para lo más profundo. No por la ruta de la gloria inmediata, sino por el camino donde la gloria se forja en la oscuridad. Porque los reinos construidos en prisa colapsan a la misma velocidad. Pero aquellos que se erigen sobre los cimientos del juicio, la paciencia y la fidelidad no calificada, estos duran para siempre. Y así, con la espada de Goliat en la cintura y el pan del santuario en el estómago, David entró en lo desconocido. No como un fugitivo, sino como un hombre cuyo destino ya estaba escrito en el cielo. Cada paso fue un acto de guerra espiritual. Cada respiración, una declaración, incluso aquí, todavía confío. Porque la historia no pertenece a aquellos que corren más rápido, sino a aquellos que perseveran más profundamente. Y David el pastor, el poeta, el perseguido, estaba aprendiendo la lección más valiosa de todas, antes. Date cuenta de que un pueblo necesitaba dejar que Dios reinara sobre sus corazones. La soledad se convirtió en su santuario. No había palacios de mármol, ni coronas de oro, sino algo mucho más precioso. La certeza de que incluso cuando el piso temblaba bajo sus pies, el cielo no colapsaba sobre su cabeza. Engedi era un oasis en el desierto, un lugar donde el agua brotaba de la piedra, y la sombra de las cuevas protegía no solo un hombre sino un propósito. Y fue allí, en ese refugio improvisado, que David escribió algunas de las palabras más profundas jamás pronunciadas por los labios humanos. Tiene piedad de mí, oh Dios, tiene misericordia de mí, porque en ti confía en mi alma. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen las calamidades. Salmo 5, 1. Cuando Saúl se consumió en su propia furia, David se fortaleció en quietud. El desierto no era su castigo, sino su crisol, donde el miedo se purificaba en la fe y la incertidumbre. Se transformó en adoración. No estaba oculto, se estaba preparando. Cada noche bajo las estrellas, cada mañana con el sol quemando la espalda, cada oración susurrada en las grietas de las rocas era una lección. Un rey no está hecho por ejércitos, sino por intimidad con el que ordena a los ejércitos. Y luego, como si su propio destino quisiera probar su integridad, Saúl entró en la misma cueva donde David y sus hombres se escondieron. El rey, ahora un espectro de sí mismo, entró solo, distraído, para cubrirse los pies, una ironía cruel, porque allí, en la tenue, era el hombre que cazaba como un animal. Los hombres de David estaban entre ellos. Este es el día en que el Señor te dijo, he aquí, le doy a tu enemigo en tus manos. Las espadas podrían haber brillado allí mismo. Una sola orden, y la persecución terminaría. La corona estaría a su alcance. Pero David no era Saúl. Con un gesto, silenció a sus hombres. Y mientras el rey dormía, ignoraba el peligro, David se acercó, no con una espada, sino con un cuchillo. Corta solo la costa de la capa de Saúl. Un trozo de tela, símbolo de autoridad, ahora en tus manos. Y sin embargo, su corazón lo condenó. El Señor me prohíbe que le haga algo así a mi Señor, el Señor ungido, extendiendo mi mano contra él. 1 Samuel 24, 6. Eso no fue un rechazo por el miedo, sino por la reverencia. David entendió algo que Saúl había olvidado: nadie toca el ungido de Dios y queda sin orientación. Incluso él mismo. Cuando Saúl se despertó y siguió su camino, David salió de la cueva y de lejos gritó, mi señor, oh rey. Saúl se volvió, y allí estaba David, no como traidor, sino como un hombre que todavía se inclinó ante la autoridad divina, incluso cuando estaba dañado. ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, David busca tu mal? He aquí, tus ojos vieron en el lugar donde el Señor te puso en mis manos hoy, pero no te he matado. Antes de salvar tu vida, 1 Samuel 24, 9-10. Y luego, con un gesto que haría eco de la eternidad, David se arrodilló. No por debilidad, sino por la fuerza. No por derrota, sino por la lealtad a un principio mayor que los tronos. La justicia de Dios no se inclina ante la venganza de los hombres. Saúl, por primera vez en años, no fue golpeado por una lanza, sino por la verdad. Su voz se rompió, eres más justo que yo, porque me hiciste bien, mientras lo hice mal. 1 Samuel 12-17. Y luego, con lágrimas en los ojos, el rey que había perseguido a David como un perro enojado reconoció lo que todos ya sabían, y aquí, seguramente reinarás, y que el reino de Israel será firme en tu mano. 1 Samuel 12-20. Pero Saúl no cambiaría. Su confesión fue un relámpagos en la oscuridad, brillante pero pasada. Regresaría a Gibea, y David volvería al desierto.
Porque la batalla no fue por un trono, sino para un corazón. Y David ya había ganado el suyo. Él respondió con la humildad que solo los sabios saben: aquí está tu siervo para lavar los pies de los siervos de mi señor. No fue una sumisión forzada, sino la rendición de un corazón que reconoció la grandeza donde otros vieron solo un fugitivo. David la recibió no como un botín de guerra, sino como un pacto sellado por Dios mismo, una mujer cuya prudencia había salvado vidas y cuyo carácter hacía eco de la fidelidad que buscaba a sí mismo. Pero la historia no terminaría allí. Mientras Abigail se convirtió en reina en el corazón de David, otra mujer, en otro lugar, fue arrastrada a un drama que nunca eligió. Saúl, en su creciente locura, le había dado a su hija Mical, el conjunto legítimo de David, el hijo de Lais, un hombre nombrado pasado. No por amor, pero por venganza. Un matrimonio forjado en traición, un vínculo roto por la ambición de un rey que ya no escuchó la voz de Dios. Cuando David, ahora ungido Hakim sobre Judá en Hebrón, exigió el regreso de Mical, el grito del pasado arrancó el aire cuando fue arrancado de él. Él la siguió, desolada, hasta que Abner, con un golpe simbólico de espada, lo obligó a retirarse. Ve, regresa. Mical, la princesa que tenía un día que había amado a David, regresó como un trofeo de guerra, no como una novia. Su silencio hablaba más que palabras, el reino de los hombres la había convertido en una pieza en su tabla. Mientras tanto, en el norte, la casa de Saúl se derrumbó. Isboste, su hijo, reinó sobre Israel con manos temblorosas, un títere en manos de Abner, el general que una vez tembló ante Goliat. Pero Abner, cansado de las intrigas, hizo lo que pocos se atreverían, cruzó las líneas enemigas y le ofreció a David no solo la corona de Judá, sino el cetro sobre todo Israel. ¿A quién pertenece la tierra, pero para ti? No preguntó, declarado. David, sin embargo, no era una tontería. Tráeme Mical, mi esposa, y luego diremos. Una condición que también era una prueba: si Abner entregaba a la hija de Saúl, demostraría que Israel estaba listo para doblarse. Y así fue. Mical regresó, no como una reina, sino como un símbolo, que incluso los restos del pasado se inclinarían hacia el futuro que Dios había escrito. Pero la paz es un lujo que Kins no puede permitirse. Joab, el hermano de sangre de David, no había olvidado la muerte de Asael en manos de Abner. Y cuando el ahora general ahora dejó el palacio en paz, Joab lo llamó con un mensaje falso. Entre las puertas de Hebrón, donde se alargaron las sombras, una daga encontró su objetivo. ¿No sabías que Abner vino aquí para engañarte? Mintió a Joab, mientras que la sangre del hombre que podría haber unido a Israel drenado por la tierra. David, al escuchar, se rompió las túnicas y maldijo la violencia que manchó sus manos indirectamente: el Señor sabe que yo y mi reino somos inocentes para siempre de la sangre de Abner. Pero las palabras no resucitan muertas. Y así, con un funeral de rey para un traidor, David aprendió otra lección cruel: incluso los leales pueden convertirse en víctimas cuando la ambición habla más que honor. Isboste, el último heredero de Saúl, afeitado en su trono vacío. Dos de sus capitanes, Baaná y Recabe, han visto en debilidad una oportunidad. Entraron en su casa como amigos, salieron como asesinos, lo que llevó su cabeza sangrienta como una ofrenda a David. Aquí está el jefe de Isboste, hijo de Saúl, tu enemigo. Pero David no era Saúl. No celebró las muertes, incluso las que lo beneficiaron. Con los ojos llenos de una santa furia, ordenó: tómalos y matarlos. Córtelas las manos y los pies y colgándolas por el tanque de Hebrón. No por venganza, sino por justicia. Israel necesitaba saber: el nuevo rey no gobernaría por terror, sino por ley. Y cuando la cabeza de Isboste fue enterrada en la tumba de Abner en Hebrón, se cerró un capítulo. No con triunfos, sino con duelo. Porque David entendió lo que pocos reyes entienden: el poder que no llora por sus víctimas, pronto será derrocado por ellos. Ahora, finalmente, llegaron los ancianos de Israel. No con espadas, sino con aceite de oliva. No con ejércitos, sino con un pacto. He aquí, somos tus huesos y tu carne. Hubo mucho: cuando Saúl reinó sobre nosotros, saldrás y entrarás con Israel. El Señor te dijo: pasarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre él. David tenía 30 años. El niño que pasta oveja ahora guiaría a una nación. Y cuando la corona fue colocada sobre su cabeza, no había gritos de victoria,
pero un profundo suspiro porque sabía que Herán no estaba sentado en un trono, sino que llevaba el peso de una gente. Las mismas personas que algún día lloraron por pan, por justicia, por un rey que no los abandonó. Y entonces David entró en Jerusalén. No como un conquistador, sino como sirviente. No para ser servido, sino para unir lo que estaba roto. El arca del pacto, olvidado en el Harim Jearim, sería traído de vuelta. Y cuando los sacerdotes la llevaron, cuando sonaron las trompetas y la gente bailó, sucedió algo que ningún ejército podría hacer: Dios nuevamente vivió entre ellas. No en tiendas provisionales, sino en un corazón dispuesto. Porque David no quería un trono, quería a Dios. Y eso, más que espadas o coronas, lo convertiría en el más grande de los reyes. Los ejércitos de los filisteos se agruparon como una tormenta a punto de colapsar sobre Israel. Y entre ellos, invisible a los ojos de los hombres, pero no al cielo. Era David, el ungido de Dios, que ahora llevaba la máscara de un mercenario, rodeado de aquellos que alguna vez juraron destruirlo. Lo que el rey de la puerta lo miraba con satisfacción: este es David, el mismo que derribó a Goliat. Ahora me queda bien. Pero lo que no sabíamos era que cada batalla que David libró no era por lealtad a los filisteos, sino por fidelidad a un reino aún no visto. Mientras los generales filistinos se prepararon para la guerra, David y sus hombres fueron convocados para marchar a su lado. Tú y tus hombres estarán con nosotros para luchar, dijo, sin sospechar que el plan de Dios era mayor que sus estrategias. Los príncipes de los filisteos, sin embargo, no eran tan ingenuos. Cuando vieron a David y sus 600 hombres entre las filas, protestaron: ¿qué es este hebreo aquí? No es este David, el de los cuales cantó en los bailes. Saúl lastimó a sus 1000, pero David, sus 10.000. Intentamos defenderlo, él ha sido leal a mí. No hay daño en él. Pero los príncipes fueron implacables: que regrese al lugar al que lo llamaron. No trepará con nosotros a la batalla, para que no se convierta en nuestro oponente en su propio combate. Y así, con la mano de los que lo despreciaron, David se salvó de una guerra que no era suya. Dios lo entregó para derramar sangre israelita, para manchar sus manos con la traición que fingió cometer. Cuando llegó la orden, David no discutió. Regresó a Ziclag con sus hombres, mientras que los filisteos marcharon a Jezreel, donde Saúl y Jonatán los esperaban en el valle, una reunión que sellaría el destino de Israel. Pero el desierto todavía tenía una última carrera para David. Al llegar a Ziclag, encontraron la ciudad reducida a cenizas. Los amalequitas, esos antiguos enemigos que David había luchado en secreto, habían invadido, saqueado y tomado cautivos a todas las mujeres y niños, que contradían a Ainoa y Abigail, las esposas de David. Los hombres, agotados por la marcha y las noticias, lloraron hasta que ya no tienen lágrimas. Algunos, amargos, hablaron de lapidación de David. Si solo nos hubiéramos quedado, murmuraron. Pero David no se duplicó a la desesperación. En medio del caos, hizo lo que siempre había hecho: traje la epoda del sacerdote Abiatar y consulté al Señor. Y Dios respondió: persiguiendo, porque seguramente alcanzarás y recuperarás. No fue una promesa vana. Era una orden divina y una garantía. David no dudó. Con 400 hombres, se fue en persecución, mientras que 200, agotados, estaban atrás. En el camino, encontraron a un joven egipcio, abandonado por los amalequitas, casi muertos con hambre y sed. David lo vigorizó, le dio pan y agua, y el egipcio en gratitud reveló el paradero del enemigo. Están dispersos, comiendo, bebiendo y bailando debido al gran botín que tomarán. David no esperó. Adjunto al anochecer, cuando los amalequitas menos esperaban. La batalla fue rápida, decisiva. No escapó a nadie, ni un hombre, ni una mujer, ni niña. Todo lo que había sido robado fue recuperado. Las esposas, los niños, los bienes. Incluso lo que no pertenecía a David, regresó. Esto es lo que el Señor nos ha dado, dijo, distribuyendo el botín por igual entre todos, incluso aquellos que se habían quedado atrás. Porque la justicia de David no era selectiva. Su misericordia no tenía límites. Cuando regresó a Ziclag, no como un fugitivo, sino como liberador, los 200 hombres que lo habían maldecido ahora lo recibieron con alegría. El desierto le había enseñado a David que no se toma la verdadera autoridad. Y mientras Saúl, en el valle de Jezreel, se estaba preparando para su última batalla,
David en el sur, una vez más demostró que el trono no está conquistado con lanzas, sino con un corazón que se dobla solo al Rey de los Reyes. La historia estaba a punto de girar. Y esta vez, no habría retorno. El hombre que ya había enfrentado leones, gigantes y reyes ahora se ha visto ante el enemigo más implacable, la desesperación de sus propios hombres. Las llamas de Ciclac no solo quemaron casas, tomaron lealtades, sueños y la última chispa de esperanza en esos corazones rotos. Los ojos de David, una vez firmes como líderes, ahora reflejaban el peso de una derrota que no era suyo, pero que llevarían como si fuera así. Los murmullos se convirtieron en gritos: si solo nos hubiéramos quedado, si no fuera por usted, nuestras familias serían salvadas. Las piedras ya estaban en sus manos, no en las piedras de un río, como las que David había elegido derrocar a Goliat, sino a las piedras de traición, listas para sellar su final. Pero estaba allí, en medio del duelo y la revuelta. Quien David hizo lo que siempre había hecho en los momentos más oscuros, buscó a Dios. No hubo tiempo para arrepentimientos prolongados, ni para justificaciones. No discutió con sus hombres, no trató de defenderse. En cambio, se cayó en su rostro y buscó al Señor. No como un rey desesperado, sino como un siervo que sabía que incluso cuando todo se derrumba, la voz de Dios todavía resuena en silencio. Y Dios respondió. No con una gran visión, ni con un coro de ángeles, sino con un orden claro, directo, casi brutal en su simplicidad: perspéalos, porque seguramente los alcanzará y se recuperará. Esos hombres, que fueron segundos antes de que estuvieran listos para matarlo, ahora lo vieron levantarse del suelo con una determinación que solo proviene de aquellos que escucharon directamente del cielo. David no tenía un corazón Broken de ejército 600. No tenía suministros, solo la promesa de un Dios que no falla. Y fue suficiente. Se fueron. No como guerreros, sino como padres heridos, esposos desesperados, traicionaron a los hijos. El desierto de Parán se extendió por delante, implacable, pero David no miró el camino, miró la promesa. Y luego, en el medio del viaje, cuando las fuerzas ya eran escasas y la sed apretaba las gargantas, encontraron algo que cambiaría todo: un joven egipcio, abandonado a su propia suerte, casi muerta con hambre y sed. Los hombres de David lo vieron como un obstáculo, otra boca para alimentarse en medio de la escasez. Pero David vio en él la mano de Dios. El egipcio no era una oportunidad, fue una respuesta. Era el sirviente de un amalequite, abandonado cuando su señor se dio cuenta de que él, enfermo, retrasaría la marcha. Y ahora, con la última fuerza, podría llevar a David al campo enemigo. Devaim Pravedens no viene en la... Dividió al igual Butim entre todos, incluso aquellos que agotados, estaban detrás de proteger las pertenencias. Lo que el Señor nos ha dado compartiremos, dijo. Debido a que la victoria no fue suya, fue un Dios que se complace en usar a los débiles para confundir a los fuertes. Mientras tanto, en las colinas de Gilboa, se cumplió otro destino. Saúl, el rey que una vez tuvo todo y perdió en su propia alma, ahora herida, perforada por sus propias elecciones. Sus hijos, Jonathan entre ellos, cayeron a su lado. El hombre que reinó durante 3 décadas, que persiguió a los profetas y desobedeció a Dios, ahora vio al trono escapar de sus manos para siempre. Y cuando el sol se instaló en ese campo de batalla, no fue un rey quien murió, fue una época. David no estaba allí para ver. Estaba en Ciclac abrazando a sus esposas, escuchando la risa de sus hijos, recibiendo la gratitud de sus hombres. Porque mientras Saúl cayó, David se levantó. No por el poder de tu espada, sino por la fidelidad de tu Dios. La corona aún no estaba en su cabeza. Pero el camino hasta que no tuvo más vueltas. El trono pertenecía al hombre que incluso en el desierto, nunca falló en adorar. En la época negra, cuando la oscuridad parecía tragar hasta la última esperanza, David hizo lo que pocos se atrevieron: se detuvo. No fue llevado a cabo por el pánico, ni la furia, ni por la autocompasión. En lugar de maldecir el desierto que lo rodeó, buscó el efod, el símbolo de la presencia de Dios. No era una estrategia militar que necesitaba, sino una palabra del Señor. ¿Perseguiré esta tropa? ¿Lo alcanzaré? La pregunta no era sobre la fuerza, sino de la fe. Y la respuesta no provenía de consejeros humanos, sino de nosotros, que divide los mares y deja las paredes. Persigue, porque estarás seguro y lanzarás todo. David no dudó.
Se fue con sus 600 hombres, pero el desierto no perdona. 200 cayeron en el camino, agotados, incapaces de seguir. Los otros avanzaron, no por la lógica de la guerra, sino por la certeza de que Dios ya había dado la victoria. Y luego, en medio de la aridez, una señal, un egipcio abandonado, casi muerto, un descanso humano arrojado a los buitres. David podría haberlo ignorado. Después de todo, el tiempo era corto, la misión urgente. Pero se detuvo de nuevo. Le dio pan, agua, higos, pase, persiguió lo que estaba roto. Y en ese gesto de misericordia, encontró la clave para la victoria. El joven revivido reveló el camino. Los amales, borrachos por el botín, bailaron en las cenizas de Ciclac, celebrando lo que pensaban que era un triunfo. Pero Dios ya había escrito el final de la historia. David atacó como un rayo. Desde el crepúsculo la noche siguiente la espada no descansó. Las amalequitas, sorprendidas en su arrogancia, fueron diezmados. Nada se perdió. Niños, esposas, bienes, todo fue recuperado. Incluso el ganado de los enemigos se ha convertido en botín. La victoria no fue parcial, era total. Pero aquí viene la prueba de carácter, ¿qué hacer con los 200 que quedan atrás? Algunos con corazón endurecido querían excluirlos. No pelearon, no se lo merecen. David, sin embargo, vio más allá. El Señor nos ha mantenido a todos. La victoria no es nuestra, es suya. Y lo que Dios da, no está dividido por el mérito, sino por la gracia. Fue más de una decisión, era un estado eterno. Israel nunca olvidaría, la bendición de Dios no es para los fuertes, sino para los fieles. Y David, el hombre que aprendió a confiar en el desierto, ahora distribuyó la victoria como un regalo de un rey que aún no usaba una corona, pero que ya gobernaba con justicia. Mientras tanto, en Gilboa, otra batalla terminó. Saúl, el rey que una vez tuvo todo, ahora vio el colapso de su reino. Sus hijos Joas, Abinadab, Eslip, corrieron uno por uno como los árboles derribados por la tormenta. El ejército desmoralizado, huyendo. Los implacables filisteos rodearon al rey. Herido, humillado, Saúl vio al final acercarse. «Dibuja tu espada», ordenó el escudero. Pero el hombre tembló. ¿Cómo matar a los ungidos del Señor? Saúl luego cayó sobre su propia cuchilla, un final trágico de un reinado que comenzó con promesa y terminó desesperado. Los filisteos no estaban contentos con la muerte. Lo arrojaron, secaron su cuerpo, lo colgaron como un trofeo en Betsea. El primer rey de Israel, ahora alimento para buitres y motivos para la burla. Pero la historia no terminaría así. Los hombres de Jabes Gilead, que incluso las personas que habían salvado al comienzo de su reinado, recordaron. Por la noche en silencio fueron a Betsea, tomaron los cuerpos de la pared, los quemaron con honor y enterraron a sus huesos bajo un tamarisque. 7 días de ayuno. Un espíritu que no era solo para un hombre por un reino que está ido. El trono estaba vacío. El ejército destruido. El nombre de Dios burlado. Pero Dios no depende de los tronos. Cuando Saúl cayó, David se levantó. El pastor de Belem, el fugitivo de las cuevas, el guerrero de Ciclac, ahora era el momento. El cielo ya había preparado el camino. La corona no sería conquistada por espadas, sino entregada por la fidelidad. Y tú que has llegado aquí, felicitaciones. Pocos perseveran hasta el final. Pocos ven más allá de las batallas y ven el propósito de Dios en movimiento. No solo escuchaste una historia, ahora lleva un mensaje. Si esta cuenta te tocó, no la guardes. Compartir. Lleva adelante. Porque la palabra de Dios no debe estar oculta, sino proclamada. Y si cuando llegas aquí todavía no sabes al que convierte las derrotas en victorias, hoy es el día. Dobla las rodillas. Confesar, entregar, recibir. Él está esperando. No por mérito sino por gracia. Porque justo como David descubrió en el desierto, la verdadera corona no está en un trono, sino en un corazón que dice, Señor, confío en ti. No se trata de verlo, se trata de creer en ver. La fe no requiere evidencia, crea las condiciones para que Dios actúe. Cuando eliges confiar, incluso cuando el camino se ve oscuro, en realidad está iluminando una luz que el cielo no puede ignorar.
La palabra de Dios no es un conjunto de promesas distantes, es un contrato firmado con la sangre del Cordero, válida para usted hoy. Cada versión que dice no puedo, es negada por un Dios que se especialice en hacer lo imposible. El temor que susurros es demasiado tarde, es silenciado por el que resucita los sueños y restaura destinos. Entonces levántate. No como quien espera milagros, sino como quien los tiene. Porque cuando dices amén a la promesa, el cielo responde con un está hecho. La bendición no es un premio por su esfuerzo, es un regalo para su rendición. ¿Y ahora? Ahora caminas. No por la fuerza de su brazo, sino por el poder de aquel que ya ha ganado la batalla en su lugar. La corona de la victoria no es para aquellos que nunca se han caído, sino para aquellos que se levantan, con manos vacías, el corazón completo y la certeza de que el que comenzó el buen trabajo en usted lo completará. Dios no solo bendiga. Dios ya ha bendecido. El resto es cuestión de abrir los ojos y las manos para recibir.